Hola a todos y bienvenidos una vez más a Un Tiempo de Fútbol, un podcast para los amantes y los novatos en el mundo del fútbol. El día de hoy nos vamos a centrar un poco en la pausa del fútbol internacional, es decir, cómo jugaron las selecciones, qué opinamos en general de este parón y analizar un poco en detalle, pues, como los detalles de ciertos equipos para adentrarnos en lo bonito del fútbol. El día de hoy estamos, como siempre, sus anfitriones, Luis Felipe Castro y yo, Andrés Restrepo, y esperamos que puedan disfrutar muchísimo este podcast. Lucho, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, benditas eliminatorias, ¿no? Siempre con sus altos y sus bajos, pero feliz de haber visto a la selección ya y pues con resultados en general positivos. Total, tal y como lo dices, las eliminatorias o en general el fútbol nacional siempre tienen como un tinte distinto al que tienen los clubes. Siempre es muy emocionante verlos. Y precisamente con lo que acabas de decir, creo que lo mejor es empezar con la selección Colombia, la selección que nos toca a todos acá en este país. Así que, Lucho, ¿qué opinaste del cuadro de Queiroz? ¿Cómo sentiste a la selección tras una victoria y un empate que pues no fueron mal fútbol definitivamente? Bueno, con Venezuela yo creo que, bueno, en mi opinión, yo creo que la, después del 3-0 pudo haber sido mucho más goles que de verdad a mí me parece que son importantes tener una diferencia de gol eh, en estas eliminatorias que finalmente van a contar y que, digamos, en las eliminatorias pasadas dejaron por fuera a equipos como Chile, que son extremadamente importantes. Entonces creo que en general fue muy bueno, digamos, muy diferente sobre todo las circunstancias entre Venezuela y Chile. Entonces con Venezuela muy bien, porque Venezuela además se despistó muchísimo, con desatenciones en defensa terribles, pero muy bien la dupla Duván-Muriel que contestaron, que son goles del Atalanta, y como siempre ya desde el Atalanta a traer los goles aquí, y muy bien cuadrado. Me da mucha lástima realmente la lesión de Arias, que hablaremos, me imagino, después de eso en detalle. Eh, ya después, a la raíz de la salida de Arias, me parece que, aunque me duele, lo debo aceptar, que Medina no jugó mal, que Estefan Medina vino a hacer un papel que realmente cumplió y me parece que es apreciable y lástima otra vez después que se vuelve, o sea, perdemos un lateral derecho en la Fecha. siguiente fecha. Y ya, digamos, en cuanto a Chile, me parece que unas desatenciones muy rápidas porque perdemos el partido en 5 minutos. Entonces, pero creo que hay una virtud también de Chile en saber cómo pararse para hostigar a Colombia y sobre todo a los talentos como James. O sea, James está jugando de una manera excepcional, o sea, un jugador que tiene un presente ahorita muy bien, que todos los colombianos, yo creo que nos gusta el fútbol, queríamos ver a ese nivel de James y pues salen a destacar otras figuras como Lerma, que creo que después de haber hecho un gol que es muy bueno y creo que ahí Duván también tiene mucha virtud en cómo arrastra la marca, tiene como esa personalidad de salir y decir voy a manejar el partido en un momento en el que creo que lo sufrimos un poquito. Total, total, total. O sea, es que yo creo que son dos partidos muy distintos, ¿no? O sea, sin desprestigiar a Venezuela, en realidad, el partido de Venezuela fue un partido fácil. O sea, Colombia arrasó ese partido definitivamente. Tal y como lo decías, yo siento que lo que nos faltó fue entender que esta es probablemente la clasificatoria al mundial más difícil del mundo. O sea, la clasificatoria sudamericana es un nivel muy elevado porque son pocos equipos de altísimo nivel que todos le están apuntando pues a la máxima competencia. Por lo tanto, debimos haber hecho más goles, debimos apuntarle a más. O sea, si algo me hizo sentir Colombia en estas dos fechas que tuvimos, fue que son un equipo con muchísimo talento, con muchísimo nivel, pero que sueltan el acelerador muy rápido, cosa que a mi parecer no solo es trágico, sino que es un poco patético. O sea, en verdad la diferencia de gol sirve acá. Brasil lo ha demostrado y precisamente pues la primera fecha, si no estoy mal, ganaron 5-0, Así 4-0. es. La siguiente, luego tiene ese 4-2, creo. Sí, Sí, son 9 goles los 3 en dos goles de fechas. Neymar. Pero es eso, por lo menos le están apuntando a tener una diferencia de gol altísima. O sea, la diferencia de gol puede demostrar ser determinante, o al menos metes como ese factor de miedo, de decir,
mira lo que le acabo de hacer a Bolivia, mira lo que le estoy haciendo a yo no sé quién, o sea, tente, sostente en verdad, como ten miedo a lo que yo te puedo hacer a ti. Colombia pudo haber hecho ese mensaje contra Venezuela, Colombia pudo haber demostrado muchísimo más, tenemos un talento ofensivo sorprendente, o sea, es la tranquilidad de decir que tenemos a Duván, que tenemos a James, que tenemos a Muriel, que tenemos a Los Alfredo reemplazos Morelos, o a sea, tenemos Morelos, muchísima gente muy buena en ataque. Y en verdad siento que eso fue lo que le faltó a Colombia contra Venezuela, como un poco de personalidad y un poco de, no sé, ambición. como ambición totalmente. Pero no fue un mal equipo, tal y como lo decías, Stefan jugó bien en una posición, pues que no, que en teoría no iba a jugar, no era titular. Y lo que a mí más me gustó fue un poco la banda izquierda de Colombia, quienes en teoría, si uno se pone a mirar por nombre, deberían ser como los nombres débiles, es decir, Mojica, Lerma y Muriel. No son jugadores que uno diga como, wow, estándar mundial, no son los mejores, pero estuvieron a la altura. Sobre todo lo que hizo Mojica, si no estoy mal, tiene 2 asistencias, una en cada partido. Es muy importante, son contribuciones ofensivas que al final del día son las que nos hacen llegar adelante en este tipo de partidos. Entonces, pues muy valioso lo de ellos. Ya con respecto a Chile, tal y como lo decías, sí, ya es más difícil. O sea, Chile precisamente es una selección superior a Venezuela, sin una vez más por debajo de este equipo. Pero lo que tiene Chile es que Chile juega duro. Chile juega un poco sucio, si me preguntan a mí, pero entonces torna los partidos más difíciles. Y eso fue algo que Colombia creo que no estuvo a la altura. Colombia no supo jugarle sucio tampoco. Y precisamente ahí se empiezan a perder unos puntos que pueden ser claves. O sea, a Chile le podemos ganar. Si uno mira las plantillas, somos en este momento superiores a la selección chilena. Pero lo que falta es precisamente esa garra, o sea, la garra que tienen los chilenos, el estilo con el que juegan, la forma en la que Arturo Vidal y Alexis Sánchez te cobran cualquier error, es algo que en este momento siento que le está faltando a Colombia. Apareció Falcao al final del partido y pues, precisamente demostró esa categoría y demostró ese nivel en el cual uno dice, tiene un buen chance y ese chance lo tomó, pues, minuto 90 y algo, fue que metió el gol al final del empate contra Chile. Así que no sé, o sea, la selección de Queiroz me pareció muy, muy buena. Creo que es los mejores partidos que vimos con este técnico hasta ahora, pero deja algo más que desear. O sea, en verdad espero que en las próximas fechas que vienen, que si no estoy mal son Ecuador y Paraguay, Uruguay. Colombia levante cabeza finalmente y aproveche el gran talento que tiene. Con eso, con respecto a lo que dices de Mojica, estoy totalmente de acuerdo porque se me olvidó mencionarlo, pero tengo anotado que Mojica fue esencial para el juego de Colombia. Y me hace recordar ese partido de Arias contra Brasil en las eliminatorias pasadas, que Arias se murió por el equipo, literalmente estaba agotado. Y es que es una tarea muy difícil, o sea, esas subidas y venidas. Y se notó aquí ahorita, yo creo, con Mojica en los dos partidos en los que tienes que estar supremamente pendiente de la espalda y los relevos, como tú dices, por esa banda izquierda con Muriel, o sea, son supremamente complicados y hay que darle realmente ese mérito porque fue una tarea, no es tarea fácil primero que todo con cualquier equipo y sobre todo el desgaste que tiene es como para aplaudir y saber que de verdad tenemos jugadores que lo van a dar mucho por sacar el resultado adelante. No sé yo el de Chile, pero creo que sí es meritorio toda la labor de Mojica. Total. Pero bueno, mientras hablamos muy bonito de la selección Colombia, ahora vamos a hablar un poco de alguien que nos desilusionó y es la selección de los Países Bajos, de Holanda. ¿Qué pensaste después de los 2 partidos al mando del cuadro de Frank de Boer, Lucho? Bueno, primero que todo, los dos equipos, si uno bueno, los dos partidos, si uno ve los equipos, son equipos que realmente tienen nombres muy importantes, ¿no? O sea, no es sorpresa alguna que Países Bajos esté clasificado y llegue en la Eurocopa a instancias muy amplias. Entonces creo que tienen un equipo y esa como desilusión que nosotros sentimos por Países Bajos es que no se le dieron los resultados que querían esta fecha FIFA, que son 2 empates, a 0 goles con Bosnia y a 1 gol con Italia. Entonces yo lo que creo que realmente le falló aquí en estos momentos fue la determinación al momento de la definición. ¿Por qué? O sea, tienes a De Jong que o sea, que falló demasiados goles, digamos, en oportunidades que tuvo para marcar diferencia en los dos partidos
y tienes relevos como Babel, que también pudo haber sido determinante al conseguir los 3 puntos, digamos, contra Bosnia ya específicamente, y, y ya, ya en el segundo partido contra Italia con Depay. Entonces creo que es un poquito de falla de concentración en cuanto a ser determinante en el área para ganar los partidos, porque otra cosa que me pareció importante fue que como es un equipo que es fiel a su estilo de juego, que es ofensivo, tiene que ser un equipo corto y muy adelantado. Entonces, tanto Bosnia como Italia supieron jugarle muy bien a los espacios, a las contras, y en donde el primer partido no hubiera sido Bosnia, sino hubiera sido un equipo que sepa manejar las contras, sea mucho más determinante, creería que hubiera sido una derrota fácil por lo amplio, por lo alto que juega el equipo. Y creo que en Italia se lo cobraron y si me das un segundo pienso en cuál fue el jugador. Varela creo que fue el jugador de Italia que le supo armar, o sea, que le supo armar peligro realmente a Países Bajos, con unos pases filtrados increíbles. Siempre estuvo la oportunidad de Pellegrini de definir y así vino el gol. Entonces creo que es una cuestión como de concentración y no es desilusión en cuanto a cómo esté parado porque están defendiendo su idea de juego, pero sí es peligroso para los resultados. Total. O sea, yo creo que, a ver, esa no es la mejor Holanda de tiempo reciente, ¿no? Pues también tuvieron unas lesiones y el cambio técnico implica muchísimo. Definitivamente si uno se pone a ver esos partidos, no es el mismo cuadro de Koeman, no es el mismo estilo de Koeman y eso empieza a cambiar totalmente la identidad del equipo. Tocaría mirar en detalle, por ejemplo, jugadores como Stefan de Vrij dijeron en un momento, los entrenamientos con De Boer son peculiares, si no estoy mal, fue la palabra que usó, y eso deja muchísimo que pensar, o sea, eso no es una palabra normal, o sea, el Sí, jugador no te está diciendo como estoy feliz o ha sido interesante, no, solo está diciendo son peculiares que a mí se me hace la forma, llamémoslo con un tapujo, pues la forma decente de decir no estoy satisfecho con este técnico. Así que es interesante ver lo que vaya a pasar de aquí en adelante con la leyenda del Ajax, pues con Frank de Boer, pero definitivamente perdió muchísimo fútbol este equipo. No era la mayor titular que vimos junto a Koeman, faltaron jugadores como Bergwijn por lesión. En este momento, pues parece que De Boer no tiene en mente a Quincy Promes como un titular, cosa que es una vez más empezar a diezmar tus temas ofensivos. Pero en verdad son primeras fechas, son 2 partidos. Bueno, tuve un amistoso justo antes contra México, con el cual está iniciando este proceso como técnico de la selección neerlandesa, pero siento que definitivamente les está faltando algo, o sea, les vuelve a faltar un carácter que les brindó Koeman y ojalá no lo pierdan porque es un país con muchísimo fútbol, es un país con muchísima historia y la verdad siempre es emocionante verlos jugar bien. Y tal y como tú lo decías, o sea, lo que hizo Varela fue unas transiciones hermosas donde si Italia hubiese estado más fina, este partido se los cobraban mal. Y donde fuera una selección aún más grande, llamemos una España, una Alemania, definitivamente Países Bajos hubiese sufrido muchísimo más, pero exponencialmente más. Y pues, al igual que decíamos, claro, Sudamérica seguramente son las eliminatorias más competitivas, las más reñidas, las más difíciles, pero lo que están haciendo ahorita con la Nations League es algo muchísimo más entretenido en Europa. Así que Países Bajos no se puede descuidar, Países Bajos no se puede tomar las cosas a la ligera. Tienen que dejar este chistecito, por así decirlo, de jugar a medias y tienen que definitivamente abrir los ojos. sí, yo sinceramente estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de la Nations League, porque a fin de cuentas es un torneo competitivo, o sea, está hecho para que los equipos europeos compitan al mismo nivel entre ellos, ¿sí? O sea, supuestamente están equipos del mismo nivel, o sea, enfrentándose. Y a fin de cuentas es un torneo que te da a ti un cupo importante para la Eurocopa y literalmente esa competitividad de ganar, o sea, ni siquiera así vamos a ir y jugar porque pues toca y vamos a probar aquí a, no sé, a jugadores que no han tenido los suficientes minutos con la selección nacional. O sea, no, ve y afirma que eres un equipo grande, o sea, tienes estrellas
para lograr salir primero en el grupo y ganar incluso la Nations League. O sea, fuiste finalista la temporada, la edición pasada. O sea, El año pasado, claro. es algo que importa realmente. Es que es eso. Y pues a la vez que, digamos, Países Bajos decepcionó, ahora nos enfrentamos a una selección que sorprendió muchísimo para bien, y es la selección danesa. En verdad fue un bonito acontecimiento, si queremos dejarlo en términos bastante sencillos, en el cual Dinamarca ganó 2 partidos consecutivos. De hecho, pues 3-5 encadenamos un amistoso que jugaron contra las Islas Feroe, pero Dinamarca destruyó a Islandia, le ganó 3-0 y pudieron hacer muchísimos más goles. Y de hecho le ganó a una de las grandes selecciones del momento en Inglaterra. Fue un 1-0 muy apretado, más difícil, más luchado, pero de todos modos ganó. Y eso es lo que sigue contando en este tipo de partidos. Están en un grupo difícil en donde están Inglaterra y Bélgica, 2 semifinalistas de la última edición del Mundial, ellos e Islandia, que Islandia siempre es como ese paquete sorpresivo. Islandia, al igual que puede perder 3-0 como acaba de hacerlo, te puede ganar 2-0, Sí, no sabes porque de sí, dónde. Exacto. es sorprendente. O sea, lo que hacen estos tipos siempre es ejemplar, pero no quita. O sea, Dinamarca ganó y ganó bien. Dinamarca ganó mostrando que tiene con qué hacer las cosas. Y a decir verdad, esa es la diferencia con otros clubes, o sea, como, pues con otras selecciones, perdón. Ellos no tienen grandísimos nombres. O sea, el nombre más grande en la plantilla es Christian Eriksen, quien metió el gol del penal contra Inglaterra, pero de resto uno se pone a mirar y listo, va, pues están Højbjerg y Delaney, que son tus 2 medios defensivos, y claro que son buenos, pero ¿son los mejores? No. Está Kasper Dolberg, muy buen delantero, pero tampoco es un jugador de talla mundial. O sea, nunca es un jugador que uno diga como, ah, claro, este tipo va a jugar para Juventus, va a jugar para el Barcelona. Y está Martín, mi Dios Braithwaite, que el meme, todo lo que quieras, lo amamos definitivamente en este podcast, pero no nos andemos con chistes. Braithwaite no es el mejor punta del mundo, no es el mejor delantero de la vida. Eh, si en algún momento ese tipo se llega a ganar algo, un balón de oro, me lo tatúo en la espalda completo, o sea, que Martín vaya conmigo a cualquier lado. Pero lo que con todo esto es que en verdad, a ver, son nombres que uno dice, claro, son jugadores decentes, son jugadores buenos, pero nunca dices son el mejor o son jugadores que te van a ganar un partido, por así decirlo. Entonces es muy interesante ver cómo este cuadro se está organizando para precisamente sacar resultados difíciles, resultados apretados, y pues nada que hacer, hay que respetar muchísimo, muchísimo lo que está haciendo este equipo. Y ahí sale con lo que dices que no son figuras, o sea, están en clubes muy importantes porque están en el Milan, en el Inter, en el Barcelona, o sea, son jugadores que sí están en equipos importantes, pero no son las estrellas de sus clubes. Entonces, eso, la cohesión de estas figuras, no tan figuras, digámoslo así, es súper importante porque ya estamos hablando de que de verdad es una unidad de equipo. O sea, no está reposando todo el peso de una selección en Eriksen, ¿no? O sea, también, también tiene esa compañía, bueno, Eriksen tiene a compañeros que le van a responder y le han salido los resultados. Entonces creo que es una cuestión muy importante y se ve desde el 11 principal, porque los 11 mismos que entraron contra Islandia son los 11 mismos y de la misma manera que están parados contra Inglaterra. Entonces creo que esa regularidad, sobre todo como para estos torneos de grupo, puede ser súper importante, porque te puede garantizar de que te va a funcionar, que tienes que hacer ajustes dependiendo del rival, claro, pero ya tienes una base en la que tienes que trabajar bueno, en la que puedes trabajar para salir a buscar los partidos como con gigantes como Inglaterra, porque Inglaterra no es lo que tú dices, no es un equipo pequeño, o sea, está lleno de figuras. Aunque eso sí te iba a decir lo de Maguire, o sea, Maguire casi deja sin 2 jugadores a Dinamarca, Poulsen y si no estoy mal a Dolberg. Entonces, también una cuestión muy mental de salió el jugador, vamos a por el partido y lo consiguen. Me parece que es supremamente aplaudible, si se puede decir así, la tarea en esta fecha, porque nos estamos enfocando en esta fecha FIFA, o bueno, en esta fecha Nations League,
que permite un cupo a Eurocopa. Total, total, total. No sé. O sea, Inglaterra en ese caso fue un fútbol patético, sobre todo para los nombres que tienen. Pero reiteramos, lo que está haciendo Dinamarca es muy bueno, es muy interesante y lo chévere es ver eso. Es como una selección pequeña peleándose con los grandes y peleándose parejo con los grandes. O sea, lo que vivimos precisamente, digamos, con la Islandia del 2016, en aquella Eurocopa en la cual sorprendió a todo el mundo, en aquella Eurocopa en la cual de hecho eliminó a Inglaterra, es ahora lo que yo siento un poco con esta Dinamarca actual. O sea, es un equipo más pequeño, un perfil más bajo, pero que igualmente tiene con qué pelear y tiene definitivamente unos sueños, unos anhelos muy altos. Ahora, Lucho, si regresamos un poco de nuevo a Sudamérica, quisiera hablar un poco de Uruguay, una selección que la verdad a mí me decepcionó bastante. ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, Uruguay por nómina tiene un buen equipo, tiene un muy buen técnico en Tavares, que el maestro Tavares ya está muy cascado por la vida. Qué tragedia. Pero en general, a ver, lo chévere, digamos, de Uruguay es una selección que está en plena transición. O sea, pasaron de un cuadro muy viejo, muy viejo, que duró durante muchísimos años, de hecho, como desde el Mundial del 2010, y ahora ya están empezando a meter otros nombres, o sea, la presencia, digamos, de Betancourt, de Valverde, Maxi Gómez, incluso el delantero del Valencia, no sé, como que no ha terminado de tener esa garra charrúa que uno solía tener con jugadores como Forlán, que uno tenía con Egidio Arevalo Pérez, creo que se Ríos. llamaba, esos Ríos. O sea, era otro Oh, estilo de juego, mejor dicho, con era el una loco. garra. Sí, no, pero más que nada es como, era otro tipo de juego, sin decir que todo este tipo de jugadores no tengan garra, porque definitivamente la tienen. Valverde lo ha demostrado en múltiples partidos, la roja que se sacó contra el Barcelona, mi memoria no me falla, Creo que fue el es Atlético, porque el eso, Cholo lo Atlético. saluda al final, le dice, eso es lo que tocaba hacer, o sea, eso es lo que hace un Claro, mediocampista y sobre todo un mediocampista, como dices, uruguayo. O sea, es que es eso, ahí está es su ADN. pura garra charrúa, puro instinto uruguayo que tienen allá, nación pequeña, pero en donde tienen unos tipos luchones guadañeros con un talento innegable. Pero no, o sea, es un equipo cambiando, es un equipo en transición, es un equipo nuevo que tiene con qué volver a crecer, tiene con qué estar entre los mejores de Sudamérica, pero no sé, como que personalmente no me convenció. ¿Tú qué opinas, Nacho? Mira, yo también, porque digamos en cuanto a resultados, saca un buen resultado, ganar, o sea, en 2 jornadas es bueno porque, y contra un rival que es muy importante como Chile, le saca los 3 puntos, pero queda el sinsabor de cómo consiguió esos 3 puntos, ¿no? Porque sinceramente a mí no me pareció que haya sido una exhibición de Uruguay y a la Federación Uruguaya sí se le fue la mano con lo de si sirve, o sea, si funciona se queda, ¿no? Con lo de Tavares, como dices. Pues se le está yendo un poquito la mano, de pronto una renovación ahí puede ser importante porque los nombres sí son muy buenos, incluso con Suárez, o sea, que no es el más joven, pero, o sea, Suárez es determinante para la selección uruguaya. Eh, Creo que sí hay una desatención muy grande en la defensa. Y ahora no estoy hablando solo de Chile, porque con Chile, o sea, lo atacaron en el segundo tiempo como si fuera una final de un mundial y el gol de Chile es realmente una telaraña que deja a los uruguayos supremamente despistados. Pero creo que ya, si nos vamos al de Ecuador, los errores defensivos de los centrales son terribles porque estás dejando rebote, una cuestión de tener el balón y saber que tiene la posición y puedes pasársela, no sé, por ejemplo, de Araujo a Godín y decir, vamos a salir muy bien. No tienes esa garantía por ahora. Puede ser una cuestión psicológica, diría yo, en cuanto a personalidad, pero, pero sí fueron los errores que más le costaron a Uruguay. O sea, salir muy mal desde atrás y los rebotes que dejan, que son realmente controlables, les provocaron que, o sea, que se viera Uruguay como si no fuera Uruguay, como si fuera un equipo, es más, como si fuera Ecuador. Ahora no estoy, o sea, los papeles se invirtieron, me parece. Uno no espera realmente, con toda sinceridad lo digo, no espero que Ecuador le meta 4 a Uruguay. Entonces creo que sí hubo un cambio de roles, pero de papeles,
pero creo que sí hay cosas que ajustar, digamos, en esa parte defensiva, tanto con Viña, con Godín, con Araujo. Y a veces Cáceres, que pues también es un poco la experiencia que tienen por banda derecha, pero en esencia creo que son ajustes los que debería hacer para volver a hacer esa selección como tan determinante en estas eliminatorias que, como dices, son probablemente las más difíciles para clasificar al Mundial. Total, total. Y ahora, Lucho, el último equipo del que creo que vamos a hablar, el último seleccionado, pero este es totalmente positivo lo que vimos, es el cuadro de Brasil. Definitivamente no es el Brasil pre-mundial, no es el Brasil de las eliminatorias para el 2018, que era arrasador. O sea, lo que hizo Brasil en esas eliminatorias fue básicamente inconcebible. Pero en ese momento, de todos modos, es un muy buen cuadro, es un cuadro que tiene muy buen nivel y precisamente lo demostró. Lo dije al principio del podcast y lo reitero en este momento, pero un resultado de 5-0 contra Bolivia es muy bueno. Y luego este resultado del 4-2 contra Perú, un resultado que de hecho tuvieron que remontar, es ejemplar. Ellos tienen los nombres para salir adelante y precisamente esos nombres lo que me gusta en estas elecciones que siempre lo demuestran. Lo que es o sea, lo que es Neymar más que nada, o sea, Neymar fue impactante porque en el momento que Neymar decide, llamémoslo, prender la máquina, la prende con todas las de la ley y saca adelante lo que sea. El triplete contra Perú precisamente es la viva demostración de eso, o sea, el tipo la da toda, toda, toda en pro de su selección y es un cuadro que sí tiene esa garra que, digamos, le faltó a Colombia. Es un cuadro que está implementando bien sus nombres grandes, como no lo está haciendo Uruguay, por así decirlo. Solo son estos paralelismos dentro de la región que precisamente hacen decir, se van a llevar de lejos, yo creo, el primer puesto en estas eliminatorias, porque tienen con qué y muestran que lo quieren, pero es que es impactante, o sea, definitivamente es otro nivel. En este momento yo siento que en Latinoamérica, o pues bueno, Sudamérica, quedémonos en la eliminatoria, Argentina siempre decepciona, lamentablemente. Tienen unos nombres gigantescos, pero nunca están a la altura de esos nombres. A Colombia en este momento le está faltando algo. algo. Chile y Uruguay están en plena transición y el resto lamentablemente no está a la altura. Entonces es como Brasil tiene con qué arrasar, o sea, Brasil tiene con qué llevarse todos los puntos en esta eliminatoria y lo bonito a su vez es ver cómo lo están haciendo. Y a su vez, lo que yo más quiero resaltar es cómo han integrado nombres que no son de los más grandes equipos. O sea, digamos, el rol de Douglas Luiz para Brasil fue muy importante. Y no es el mejor jugador del mundo. Y no es un jugador que está en el Barcelona, no es un jugador que está en el Manchester City, es un jugador que está en el Aston Villa. Y es un jugador que la está dando toda en el Aston Villa, que está demostrando que tiene un muy buen nivel, pero precisamente no es ese perfil que uno siempre suele decir como, wash, la superestrella. Entonces, me parece muy, muy chévere lo que hace Brasil. Y sí, no sé, Lucho, pues si quieres ahondar en más detalles, por favor. Con eso de Douglas Luis es totalmente cierto, porque digamos, y eso yo creo que es de lo más rescatable de Tite, porque Tite ya no le importa si juega en China, o sea, lo trae, o sea, de verdad lo que se necesita, lo implementa. Ahí no se ve como que está poniendo al que mejor juegue con Neymar. No, no, no. O sea, está poniendo lo que de verdad necesita para su rol. Cuando llamó de China a Renato Augusto y a Paulinho, ¿sí? En un momento dado y fue literalmente un equipo que en el medio campo daba mucho miedo y así está haciendo con Douglas Luiz. Pues no es China, pero es Aston Villa, no es el mejor equipo de Inglaterra esta temporada con un buen arranque, pero sí, o sea, es el Aston Villa, no es una gran... Y Everton, ¿no? Porque Everton, una gran figura de Sudamérica del gremio, que se lo llevan al Benfica, creo que es un movimiento excelente y lo necesita, es determinante Everton y es muy chévere. Ahora, la polémica del VAR sí creo que es una discusión un poco infantil, diría yo, porque le cobran, o sea, están todo el mundo furioso porque le están ayudando a Brasil con el VAR. Pues no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece que como un equipo como Brasil, que entre más ataca, es mucho más probable que te cobren un penalti. O sea, errores del VAR probablemente sí haya, pero, o sea, con VAR o sin VAR, creo que el resultado iba a ser, si no el mismo, o sea sí se ganaba los 3 puntos. Entonces creo Claro, que no es tan polémico como se está planteando y creo que sí es un mérito increíble de Brasil porque de verdad es un equipo que da miedo. A mí me parece que es un equipo que
es el que menos te quieres enfrentar en la eliminatoria, Es que sea yo de diría que hay local una, o de visitante. es que con el VAR, tal y como lo decías, yo digo que hay una diferencia muy grande, digamos, todo lo que pasa con el Manchester United, ¿no? O sea, el Manchester United no es un equipo ofensivo, llega muy pocas veces al ataque normalmente, y ahí la polémica del VAR es más grande, porque dices, llegan dos, tres veces y el VAR suele pitarles lo que sea. Mientras que Brasil es que te llega 50 veces. O sea, Brasil vive en la área de ataque, vive en el área del rival, vive contra el arquero de la otra persona. Entonces, pues, parce, nada que hacer. O sea, No, y una de además, esas 50 veces va a ser un penal, una de esas 50 veces alguien va a hacer un error en defensa. Así que es muy distinta esta narrativa. Es alguien que vive en el ataque y que aprovecha ese ataque. no, y que vive en el área y de esas 50 que te marquen una, y además mira a qué nación, o sea, qué ADN de jugador te estás enfrentando. O sea, es la gambeta pura. O sea, es imposible que no te vayan a pitar un penalti. O sea, bueno, o sea, me refiero en cuanto a en esas condiciones de ataque. O sea, el Sí, desequilibrio y el desborde de los brasileños no es un secreto, que es muy probable que termine en un penalti, en el más ligero error que puede tener un defensa. Entonces sí, insisto que me parece que no es tanto una polémica, sino que es realmente algo que pasa y, o sea, con VAR o sin VAR iban a ganar, me parece. total. Pero bueno, Lucho, ahora vamos a empezar un nuevo segmento en nuestro podcast, donde le vamos a otorgar a alguien o a alguien, sea pues, selección, entrenador, jugador, lo que sea, el Torneo. título de el hombre de la semana o lo que sea de la semana de un tiempo de fútbol. Y en esta ocasión, por favor, dinos quién es Lucho. Sí, todavía no tiene nombre, ¿no? Pero el concepto es lo que vale. Y es, en este caso, en esta ocasión, es Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador que debuta en estas eliminatorias con la selección ecuatoriana. A ver, lo que hizo Alfaro es muy, muy interesante. Creo que ya hemos hablado bastante de pues, de las eliminatorias acá en general. Y de hecho lo dije, Ecuador no es la mejor selección en estas eliminatorias. Ecuador no tiene grandes nombres, no tiene los mejores jugadores, así que diga, guay, qué sorpresa. En este momento probablemente su mejor jugador es Pervis Estupiñán, pero es muy chévere lo que hizo este hombre. O sea, es muy interesante. Ese 1-0 que perdieron contra Argentina es un poco mentiroso, porque Ecuador jugó muy bien. O sea, me atrevo a decir que de hecho Ecuador jugó mejor que Argentina. Y es esto, es escoger una pequeña selección, escoger un grupo que tal vez no sea el mejor talento, es un grupo que tal vez no tenga los nombres más grandes, pero es decirles, vamos y vamos con toda. Y precisamente lo demostraron al final contra Uruguay, en donde esa victoria 4-2, donde en un momento llega a ser el 4-0, para esos dos goles de Uruguay con penales, fue no solo una sorpresa, sino que fue algo definitivamente de imponerse. O sea, dijeron, aquí estamos, nosotros vamos por ese mundial también y nosotros vamos con toda. O sea, no nos vamos a resguardar con nadie, sino que a Argentina le jugamos de tú a tú, a Uruguay le jugamos de tú a tú. Con uno no salió, con el otro no nos salió, pero entonces ya es un fútbol más interesante. De hecho, tengo pavor de cuando Colombia le toque contra esta selección, porque precisamente va a ser un fútbol muy, muy, muy interesante. Sí, y es que, o sea, para mí se merece como este reconocimiento, este mini reconocimiento, eh, que, que tiene una personalidad para pararse de visitante a hacer un partidazo increíble. O sea, mira, fíjate cómo gana el partido de Argentina. O sea, es un penalti, pero de ahí en adelante el penalti, que lo tiene, pues, digamos, como por la misma condición de que mencionábamos de Brasil, pero las condiciones que mostró después del penalti, esas ganas de buscar el gol, yo creo que eso es lo que le falta un poquito a Colombia, esa ambición y esa personalidad de pararse en la Bombonera, además que es un estadio súper imponente, digamos, para los jugadores, y lo logró. O sea, me pareció que no le salió el resultado, pero logró mandar el mensaje de aquí en esta eliminatoria, que es una eliminatoria larga. O sea, no es un grupito de 4 equipos, no, o sea, es una eliminatoria que va a tener 18 partidos y nosotros nos estamos parando a uno de los que, pase un buen presente o no, es de los favoritos, que es Argentina. Y vas contra Uruguay en tu casa y le haces ese partido. Y los 2 goles que recibes me parece que fueron más como por soltar el acelerador, como dijiste. Creo que es un mérito total para Alfaro. Y digamos, ahora, si nos vamos a Boca, en el proceso de Alfaro en Boca,
esas cuestiones de ir a Bolivia con la misma actitud que antes no se iba, por ejemplo, de ir a ganar y con métodos, yo no sé qué, pues eso demuestra que es un técnico que de verdad le importa, que no funcionó en Boca, pues yo creo que no cumplió con el objetivo de ganar la River y no ganar la Libertadores, pero ahorita con Ecuador creo que sí es más largo y el objetivo puede ser mucho más grande que solo ir a clasificar al Mundial, sino darle un recambio a esa generación, digamos que estaba haciendo un buen trabajo en Ecuador la temporada pasada, porque las eliminatorias pasadas empezó muy bien, pero entonces se fue soltando y creo que aquí lo que puede hacer Alfaro y es muy, o sea, se merece mucho crédito, es saber cómo manejar a su selección y Claro. lo hizo muy bien. Oye, yo digo, este premio más que nada se lo merece, pues este premio, pseudo Ah, premio, lo que sea, ya nos estamos sí, premios, subiendo los sí, egos un montón. El gran premio, el gran premio. balón de oro para los verdaderos. Acá yo se lo doy porque más que nada Alfaro lo que está haciendo es hacer creer a una selección, hacer creer a un país. O sea, si yo fuese ecuatoriano, cosa que evidentemente no soy, yo estaría muy feliz con lo que vi en mi selección, estaría muy emocionado con lo que se viene. Así que mis respetos una vez más para el viejo Gus Alfaro y las mejores para esta selección de Ecuador, excepto cuando jueguen con Colombia. Ojalá pierdan Exacto. contra Colombia. Algo así como cuando Peckerman llegó a Colombia, ¿no? Muy parecido, o sea, en cuanto a lo que puede resultar. Total, 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 total. Pero bueno, Luis, ya creo que podemos dejar de lado lo bonito del fútbol, la alegría del fútbol y ahora nos vamos a adentrar a lo polémico que realmente representó este parón internacional, lo difícil que ha sido y lo que fue un gran debate entre clubes y selecciones. O sea, no nos podemos andar con tapujos y lamentablemente nos trae a esto y es durante toda esta pandemia, durante toda esta crisis, lo que han intentado hacer todos los clubes, lo que han intentado hacer las competencias es mantener las cosas más cerradas. Es decir, dejémoslo a nivel local, lo vimos, digamos, a nivel de la burbuja en Champions, aquellos que vieron básquetbol lo hicieron totalmente en la burbuja para la NBA, pero es quedémonos quietos, quedémonos aquí en donde estamos y quedémonos cerrados, por así decirlo. Este parón definitivamente se opuso totalmente a esto. O sea, la fecha FIFA no solo intercedió, sino que irrumpió totalmente este status quo que habíamos hecho. Y es bueno y no es bueno a su vez. O sea, se vio ya en casos como la infección de Cristiano Ronaldo de COVID, es algo que deja muchísimo que hablar. No sé qué opinas tú sobre esto. Pues a mí me parece que es un poco, bueno, entre grave, digamos, porque seguramente no solo Cristiano, ¿no? Y de los positivos que faltarán porque se confirme. Pero digamos, esas imágenes que está Cristiano en el banquillo sin tapabocas, siendo una figura mundial, o sea, yo creo que envía un poco más el mensaje errado y ya esta confirmación de que tiene el virus, pues es como, sí, no, o sea, sí, sí, sí sirve, sigue las normas, o sea, es la única manera en la que ahorita podemos salvarnos de esta, siguiendo realmente estos, ¿cómo se llaman? Los protocolos y todas esas cosas. Protocolos. Entonces creo que es, no voy a decir que le dio sea bueno, porque no, obviamente no se lo desea a nadie, pero sí creo que manda el mensaje como de verdad sigue los protocolos porque de verdad vale la pena, o sea, te puedes ahorrar un dolor de cabeza o una gripa, pero sí, o sea, no, las máximas estrellas no se van a salvar, o sea, fíjate, no solo Cristiano, o sea, Trump y todos los líderes mundiales que pueden tener el virus. Entonces, sí, es importante o sea, una lástima que le haya dado, insisto, pero sí, puede ser un ejemplo para que como que nosotros no desaceleremos, no quitemos el pie del acelerador en cuanto a cuidarnos y esas cosas. Claro, es que está muy bien eso. O sea, lo venimos hablando desde hace rato. De hecho, en el podcast lo hemos dicho muchas veces, pero los futbolistas se exponen muchísimo a la hora de estar jugando fútbol. O sea, estás sudando, estás compartiendo tus Ah, fluidos, escupes, o sea, lamentablemente, escupes, toses, o sea, estás compartiendo todo lo que literalmente estos protocolos te dicen. No, no, no lo hagas, por favor. Entonces, es totalmente esa disonancia en donde el mundo del fútbol o el mundo de los deportes en general se opone a estos protocolos y son la viva demostración de esto, o sea, exigirle ahorita a estos jugadores que viajen, o sea, precisamente, por ejemplo, lo que pasó con el Nápoles, que
ya perdió un partido pues, contra la Juventus porque tenía casos de COVID y no lo pudo jugar. Eh, Sus jugadores no pudieron viajar porque eran un peligro para el resto del mundo. O sea, Ospina no vino a Colombia por eso, Osimhen no se unió a Nigeria por eso. No, era cierto, los jugadores del Nápoles. Pero precisamente es toda esta disonancia de decir, nosotros exigimos que siga habiendo fútbol. O sea, nosotros televidentes, nosotros fanáticos, nosotros personas, punto final, estamos pidiendo que haya fútbol para nuestro entretenimiento. Pero a su vez, estos jugadores, estos profesionales se están exponiendo constantemente en unas condiciones que no deberían. Es muy bacano el fútbol, es muy entretenido, pero ¿por qué estamos obligando a personas a contagiarse de un virus? ¿Por qué estamos obligándolos a exponerse tanto, mejor dicho? A mí se me hace básicamente una ironía y es difícil. O sea, ahorita en Colombia, todos los que estén acá saben que, digamos, el tema de los vuelos está muy limitado. No hay muchísima gente saliendo del país, hay muchísima gente entrando en el país y evidentemente esto es una generalización. O sea, creo que todo el resto del mundo está en las mismas condiciones, pero más que nada es decir, ¿por qué estamos forzando entonces a nuestros jugadores a que hagan esto? ¿Por qué los obligamos a que se expongan a estas cosas? No sé, o sea, el parón fue bienvenido, la fecha FIFA es muy bienvenida, ver jugar a la selección siempre es un tema emocionante, pero yo definitivamente sí me quedo un poco con el sinsabor de decir, ya hay muchísimo desgaste por las fechas actuales, los jugadores deben estar agotados, extenuados, el desgaste muscular debe ser altísimo, exigirles más fechas, pero aparte con viajes largos, no sé, a mí no me parece correcto, no me parece lo ideal y la verdad quisiera que algo cambie, por así decirlo, o sea, como que las cosas empiecen a pensar mejor porque siento que estamos haciendo las cosas un poco a lo maldito sea, por así decirlo. Sí, así Estamos es. forzando a estos profesionales a hacer cosas que realmente no deberían, solo por la satisfacción de los hinchas o por temas puramente monetarios, si hablamos de televisores, pues, de estas emisiones de fútbol en general. Sí, y creo que, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, y ya con el paso del tiempo cada vez se está relajando más la gente, me parece a mí. Eh, en general, no solo en el fútbol, digo yo. Pero ahora voy a salir un poco de eso y también voy a ir por el lado ya de los clubes, porque aparte que la fecha FIFA fuera de pandemia ya es una problemática para los clubes por las lesiones que se pueden generar, por, por los bajones anímicos que también se pueden generar. Ahora tienes que te lleguen jugadores infectados y a ver, los que se van, pues normalmente son jugadores que son muy importantes. Entonces, estás perdiendo un activo. Y ahorita la lesión de, por ejemplo, Santi Arias, qué horror, o sea, qué desafortunado, o sea, que te saquen, o sea, bueno, que el Cholo no cuente contigo, te consigas un equipo y te lesiones por la fecha FIFA, o sea, totalmente Y la entendible. magnitud de lesión, o sea, no es una Sí, no, lesión y de una semana, o sea, horrible, horrible, horrible. los que hayan visto esas fotos, para dejarlo gracioso, es gas. O sea, gas llave, Sí, gas, sí, qué sí, asco, no, qué no, no, asquito, no, qué no. feo, pero más que nada es algo tétrico. O sea, la lesión de Santi Arias no va a ser algo fácil. Y Sí, la no, exacto. recuperación de ahí en adelante, El jugador no va a volver, o sea, se demorará en retomar ese nivel que tenía. Y segundo, el club en búsqueda de otro lateral que a lo mejor si esté en el nivel. Y entonces creo que para los clubes esta bendita fecha, bueno, bendita pausa internacional es supremamente complicado. Odegaard, por ejemplo, Odegaard probablemente que se pierda el clásico por los 3 partidos con Noruega, llegó tocado. Entonces, es una cuestión ya no solo de todo eso, y Cristiano Ronaldo en la Juventus. O sea, son activos que se van perdiendo. ¿Cuántos no se van a perder por la fecha FIFA? Entonces, es total. una cuestión No, no tan y agradable. hubo, si no estoy mal, un momento, ayer cuando jugó el PSG, en la entrevista Tuchel precisamente dijo, o sea, creo que solo tenemos 11 jugadores literalmente de mayores, porque, y ahí empezó a hacer una lista, o sea, estos se lesionaron justo antes de la fecha FIFA, estos se lesionaron en la fecha FIFA, Y y estos estos tienen estuvieron en COVID. contacto con Cristiano Ronaldo. Entonces, Sí, no no. tengo jugadores, no tengo cómo dar pie con bola para estas fechas, y es horrible, o sea,
yo agradezco muchísimo el fútbol internacional, yo agradezco muchísimo ver a las selecciones, pero a su vez es donde yo también empiezo a decir, no, No, sí. capaz no valga la pena en este momento. Sé que es perder muchísimos activos, es una pérdida económica muy importante para varias personas, pero Claro, capaz claro, claro. este año, este 2020, lo ideal debería ser dejar de lado a las selecciones. Comentario al aire que no tengo evidentemente el O poder para mover eso, pero es para tener en mente. o buscar otras maneras para solucionar esas problemáticas. Digamos, lo de los viajes se puede, o sea, la mayoría de las eliminatorias aquí, no nos vamos a decir mentira, la mayoría juegan en clubes europeos que están instalados en Europa. Les queda el viaje un poquito menos complicado, o sea, no, no es tan lejos. Una una especie de burbuja en la fecha eliminatoria para Sudamérica. Y, o sea, es más que eso, más que no ir a las elecciones, también está el otro lado de buscar posibles soluciones que pueden hacer que se jueguen con todas las medidas, pensando en los jugadores, porque pues no solo son los jugadores, todo el staff que entra a un estadio y que puede estar, que yo sé, o sea, que yo sé que lo menos que puede, o sea, que un futbolista es el que menos le puede pegar durísimo un COVID así de una manera fatal, no, pero su familia sí, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, es, es pensar no solo en ellos, sino en los demás. O sea, esas cuestiones son las que realmente importan. pero bueno, Lucho, yo creo que ya con eso acabamos el podcast de hoy. Muchas alegrías, tal y como lo decíamos, ver a Colombia, lo que dijimos de Brasil, lo que hablamos de Dinamarca, unas decepciones en lo que fue Países Bajos y Uruguay, y finalmente el debate más grande, pues, que es este, o sea, qué tan viable es continuar como estamos haciendo las cosas, qué tan viable es no mejorar el mundo Volver a del empezar deporte, de por cero. así decirlo. Así que sí, deja muchas problemáticas, pero ahora ya es en verdad, queremos escuchar de ustedes, oyentes, los que nos estén viendo también, o sea, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones. ¿Qué cambiarían ustedes en estos parones internacionales pues, para que la gente deje de exponerse tanto, para que los jugadores no se vean como un daño colateral? ¿Qué opinan en general de la selección Colombia también? O sea, pues, estamos seguros que nuestros oyentes en general son colombianos, así que les gustó lo de Queiroz, están más tranquilos con este técnico finalmente. Sí, no sé, coméntenos, estamos muy atentos a ustedes y estamos muy dispuestos a discutir las cosas que ustedes nos piden. Así es. Síganos en redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter como @1 raya al piso T de fútbol. Eh, lo que decía Andrés, comenten qué tal les pareció todas las cuestiones que abarcamos en en este episodio. Y pues muchísimas gracias por su atención y nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.